Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por compartir y conectarse con nosotros un lunes más. Gracias por seguir con nosotros. Este es su programa Destellos de Dios. Les saluda Vania Navarro. Y José Gaibor. Bueno, ese día vamos a compartir un poco y creo que también siguiendo la secuencia de estos temas que hemos podido compartir, que hemos podido trabajar un poquito, cuestionarlos con ustedes. Y el tema de hoy, pues, se llama La razón ante el misterio. Si bien hemos conversado un poco sobre quién es Dios o la creación o a quién le debemos o le atribuimos todo lo que nos rodea en la creación. Y bueno, la semana pasada compartíamos sobre estas teorías que existen, que obviamente pues siempre le vamos a atribuir como católicos que somos, que también toda la gracia y todo el poder lo tiene Él, y a Él toda la creación que existe. Y siguiendo creo que en esa misma línea, creo que también viene esta pregunta, ¿no? O este equilibrio, la razón ante el misterio. Y bueno, el misterio se amplía un poquito, pero de una manera humana. Yo creo que para poder entrar ya en este tema, José, a veces nos hacemos ciertas preguntas que son justamente eso, ¿no? Mucho más humanas, de quién soy, a dónde vengo, o sea, cuál es mi propósito, por qué existe el mal y qué hay después de esta vida. Son muchas preguntas que nos podemos hacer y también son parte de este misterio un poquito hasta humano. Y no sé, ¿no? Preguntar un poquito desde dónde debemos de partir en este tema, que también es delicado, porque creo que en estos temas hemos buscado un equilibrio de razón y misterio en este caso, y desde dónde debemos de partir en este tema o ante este misterio justamente, ¿no? Sí, justamente mientras conversábamos y planteábamos el tema, pues queríamos mostrar, ¿no? Queríamos mostrarles a ustedes la razón como tal, o más bien el equilibrio que debe existir entre razón y misterio, porque muchos nos quedamos con la razón y también existe la otra parte, que muchos se inclinan o nos inclinamos solamente a la fe. Y por eso, pues, a veces hay muchos inconvenientes, muchos problemas, ¿no? Y claro, cuando hablamos de misterio, pues vamos a relacionarnos o vamos a recurrir justamente a la fe. Y creo que razón es como irnos a la parte de la ciencia. De una otra Exacto. manera, esa lógica que la hemos tocado mucho, pero también es eso, ¿no? La ciencia, razón, misterio, fe. Exactamente. Cuando hablamos de razón, pues vamos a recurrir, como decías bien, a la ciencia, pero más allá incluso vamos a entrar en la filosofía, ¿no? Que es el arte de pensar mismo, o amor a la sabiduría, que es la traducción propiamente de filosofía, o etimológicamente es amor a la sabiduría. Entonces, por ende, pues vamos a querer o con ese deseo de conocer más. Cuando hablamos de razón, pues buscamos eso, conocer más y nos vamos a inclinar. Mientras más conocemos o conocemos una parte o algo de un todo, pues queremos conocer y queremos llegar a ese todo. Entonces, siempre pues va a nacer ese deseo de conocer y otra vez conocer. No nos quedamos satisfechos con nada y eso es la filosofía. Y también esto es parte del misterio, porque cuando hablamos de que conocemos algo oculto, pues queremos seguir conociendo, ¿no? Y el interés se hace mucho más grande. Y por eso, justamente, para trabajar o para desarrollar este tema, vamos a recurrir a una encíclica de la Iglesia, sobre todo de un papa que la escribe, Juan Pablo II, que se llama justamente Razón y Fe, para trabajar y desarrollar este tema que queríamos compartir, razón y misterio. Entonces, en esta encíclica, sobre todo, pues nos vamos a centrar en unas preguntas y hay unas interrogantes, como decía al inicio, pues quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué sentido tiene nuestra vida.
Y esto, sobre todo, pues no es un planteamiento cristiano, sino más bien de todas las religiones y de todas las culturas. Y hablábamos de la filosofía, consideramos padres de la filosofía a Platón, Aristóteles, Sócrates. Y ellos se planteaban este tema. También vamos, o si conocemos un poco de religiones, vamos a ir al budismo. También se plantean estas interrogantes y cada quien va a desarrollar y cada quien va a explicar estas preguntas desde su criterio. Y por eso la iglesia también ha querido dar una respuesta un poquito. Pero bueno, antes de continuar con eso, justamente estas preguntas se han vuelto bastante humanas y a veces lo hemos cerrado a donde voy como un propósito ya sea profesional, económico y el de dónde vengo. A veces nos limitamos a nuestra familia, a nuestra descendencia, muy humana, ¿no? Y que primero que la iglesia, creo que dentro de todos estos temas siempre lo hemos dicho que la iglesia no se aparta de la otra parte, ¿no? De la contraparte de la fe, sino que la coge, la recibe y una vez más nos damos cuenta de que la iglesia o que la fe está también envuelta en estos temas, ¿no? Dice aquí, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocerle a Él, para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Nos está primero diciendo de que esa curiosidad de querer descubrir, de querer saber, pues, para dónde vamos también y de querer poner en nosotros esas preguntas o esa razón, las da, para empezar, las da Dios. Sí, y sobre todo, como decías, con un fundamento, y lo dice muy claro esta cita, un fundamento especial y a dónde tenemos que apuntar, porque creo que el ser humano en concreto, sin importar religión, sin importar creencia, va a querer descubrir y va a querer llegar a la verdad de las cosas, ¿no? En concreto, independientemente de cualquier cosa que pensemos o criterio que tengamos, siempre vamos a querer llegar a la verdad. Y por eso, desde un plano muy religioso, vamos a decir que este ser con mayúscula desde la filosofía o conocido como Dios es la verdad pura, ¿no? Es la verdad central donde que tiene que girar toda nuestra existencia. Ahora, también, ¿cuál de las dos son importantes? ¿O cuán importante primero son las dos? ¿O cuál es más importante que la otra? Ya, las dos son importantes, tanto la fe como la razón van a ser importantes, porque tanto la razón pues nos va a centrar en lo más humano, en las cosas más palpables, en el ente, en lo que existe, ¿no? La filosofía, la razón, nos va justamente a mostrar esta parte más humana, más real, lo que nosotros podemos experimentar en el día a día, a simple vista, ¿no? Yo conozco algo porque lo he visto, pero no tiene que ser superior a la fe, ¿no? Porque la fe o el misterio también es importante, porque este nos hace o nos lleva justamente a descubrir lo que está oculto. Y ahí hablamos de una palabrita muy interesante que dentro del cristianismo se toca mucho, revelación, ¿no? El revelar es quitar el velo a lo que está oculto. Y cuando hablamos de revelación dentro del cristianismo, pues vamos a remitirnos a Cristo, y tiene mucho fundamento para nosotros Cristo, porque es Él quien viene a descubrir todas las verdades de Dios, ¿no? Él viene a decir, sobre todo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En una singularidad, ¿no? Encontramos allí. Y justamente ya que vamos como que entrando un poquito en Jesús, o esa revelación que ya se va dando y Dios lo hace por medio de Jesús, yo creo que desde ahí hay esa incertidumbre de razón, fe, razón, misterio, porque le pasa a un apóstol, o sea, ese no creer
que Jesús ha resucitado y que tengo que tocar o hasta no meter mis dedos en sus llagas, yo creo que ahí está un ejemplo muy claro de que no está mal tampoco entrar un poquito en esa duda, no cerrarnos nada más en la razón, tampoco cerrarnos nada más en la fe. Sí, tomemos en cuenta de que justamente tú lo decías, ¿no? Santo Tomás es el que tiene esta duda y mientras se estudia pues hablamos mucho de que esta duda no es mala, ¿no? Muchos lo han planteado como que, uy, es lo peor, pero no, esta duda es muy buena porque primero nos sitúa y nos hace, nuevamente recurriendo a la razón, nos hace pensar y nos hace ver la parte humana, que no era todo extraordinario y que resucitó. En el caso de Jesús, resucitó Jesús y ya todos lo aceptamos, ¿no? Para nada, centrándonos un poquito en el contexto histórico de lo que estaban pasando, nadie había resucitado. Y si nadie había resucitado, no es de conocimiento de nadie esto, ¿no? Entonces, ellos son los primeros que experimentan y como ellos son los primeros en experimentar, pues también dudan, también no es que lo creen a la primera. Y es por eso que nos hace, de hecho, Santo Tomás nos hace centrar mucho en nuestra parte humana, porque todos dudamos, todos tenemos estas, no debilidades, sino más bien es una fortaleza la duda, porque de esta duda viene y nos hace ubicar justamente por medio de las preguntas a una respuesta, y esta respuesta pues tiene que ser la verdad, ¿no? Entonces, ahí tiene fundamento, y solamente desde estos planteamientos o interrogantes vamos a llegar a descubrir esta verdad, ¿no? El misterio, o este misterio que parece velado o parece un poco difícil de comprender, solamente lo vamos a poder aclarar, o la mayoría de las veces podemos aclarar apoyándonos en la razón. Y ahora nuevamente regresando, porque vamos a tocar un poquito de la revelación. O sea, para empezar, la revelación ya es un misterio creo que absoluto, porque desde el nacimiento de Jesús, pues lo conversábamos un poquito, está lleno de misterios, para mi parecer, ¿no? Entonces, ¿en qué momento podemos, o como ya humanos, tener ese equilibrio de razón ante tanto misterio o ante tantos primeros milagros también que hemos podido palpar o ver, ante tantos milagros también de santos, que llega un momento donde la ciencia lo puede explicar, ante tantos milagros eucarísticos, que justamente es eso, ¿no? Que no muy fácil se puede entender que sea un misterio. La Santísima Trinidad es un misterio, entonces Dios como tal es un misterio. Sí, mira, ahí debemos entrar un poquito, situarnos un poco, o darle base en la razón, porque sobre esto te tiene que apoyar. Hay misterios y hay situaciones muy interesantes, como tú decías, el nacimiento, ¿no? Al nacimiento pues lo llamamos revelación, porque se quita ese velo. Entonces, todos estos temas van a ser conocidos por medio de Jesús, ¿no? La Trinidad, todos estos temas van a ser conocidos por Jesús. Y solamente desde la razón, la explicación de la razón, podemos tener claro conocimiento. Ahora, para llegar a esa razón, obviamente tenemos que hacer unos procesos y la iglesia, por eso cuando hablamos justamente, tú me hablabas de milagros, milagros eucarísticos, milagros o apariciones que ha habido de la Virgen, a veces algunos santos, que hemos tenido o hemos experimentado muchos, la iglesia es sabia y no da crédito a la primera, sino que se hace un proceso, un discernimiento, y si es que hay pruebas realmente de esto, pues lo aprueba, y si no, no es aprobado, ¿no? Porque también es cuidadosa con esto, porque no todo es fe, puede entrar a un tema de fanatismo, que ya lo vamos a tratar luego del corte. Bueno, vamos a un corte comercial, pero sin antes no recordarle que nos sigan por favor en nuestras redes sociales. También estamos transmitiendo @destellos de Dios. Ahí compartimos también el contenido y sigan pues
compartiendo con nosotros, escribiendo algún comentario, alguna duda, socializar un poquito también este tema, que puedan tener alguna pregunta por ahí que también quede. Así que nos vemos en una segunda parte. Nos vamos a un corte. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ronald Fernández. Quiero invitarte a que nos acompañes en los nuevos proyectos que Evolución Radio Comunitaria está desarrollando. Queremos que tú seas parte de todos estos proyectos y que los emprendedores sean la parte fundamental de estas actividades. Así que queremos invitarles a que participen en todas nuestras actividades y que no se pierdan los próximos programas. Los esperamos. Muy bien, continuamos con esta segunda parte de este tema que estamos tocando con ustedes, la razón ante el misterio. Y bueno, antes indicarles que estamos también siendo retransmitidos por AYU Comunicaciones, la coalición de medios digitales, la red de medios comunitarios de Evolución, Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Juntos Organización Social, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, Red Joven, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano en Italia. Y bueno, igual que puedan seguir nuestras redes sociales, @Destello de Dios, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Para retomar un poquito este tema, ¿no? La razón ante el misterio, nos quedamos un poco en justamente los misterios que hemos vivido como iglesia, y el equilibrio que también deberíamos de tener ante los milagros, ante los misterios, ante los santos. Y nos decías que la iglesia no lo toma muy a la ligera al momento de poder vivir algún suceso un poquito de misterio justamente, o un poquito sobrenatural, por decirlo así, sino que se toma su tiempo. Y yo creo que ahí está dando el argumento, le está dando su espacio a la razón. Y ahí podemos decir que la razón no está separada de la fe, ni la fe de la razón, lo que hemos conversado en el bloque anterior. Sí, justamente es eso, ¿no? Por citar, aparecen milagros o personas que después de una vida correcta dentro de la iglesia, con cierto trabajo y ciertas actitudes, digamos de esta manera, que han vivido de cerca o han querido imitar un poquito a la persona de Cristo, entonces viviendo correctamente, después de un proceso mueren ellos, y no es que mueren y los canonizan, ¿no? Por muy buenas personas que hayan sido, no es que los canonizan o que los hacen santos de buenas a primeras, sino que tiene que pasar su proceso, ¿no? Y lo mismo pasa con los misterios eucarísticos. Incluso un misterio eucarístico conocido como el milagro del Lanciano,
se conoce así, es de Italia. Este milagro, por ejemplo, de que el pan, el pedazo de pan, la hostia consagrada se convirtió en cuerpo, ¿no? En carne. Entonces, esto pues no lo pueden aprobar, aunque lo ven a simple vista, ya se ve que se ha transformado. Han ido a investigaciones, incluso científicos hasta de la NASA han ido a investigar esto. Entonces, se da un paso también a la parte racional, ¿no? No se puede dar todo crédito solo a la fe. Quiere decir que cuando ya no hay respuestas a la razón, ¿no? Porque tocando este tema de este milagro eucarístico, donde hicieron todas las pruebas o donde quisieron verle justamente eso, ¿no? El argumento para decir, alguien puso un pedazo de carne que es tomado, según el misterio, pues es tomado de un pedazo de corazón humano que también tiene el mismo tipo de sangre que el manto donde se forma el rostro de Jesús. Y cuando ya no hay respuestas a todas estas preguntas, ahí es donde ya pasa a una etapa de fe, de misterio. Cuando ya no hay respuestas a la razón, sería así, ¿no? Cuando ya no hay respuestas a la razón, es cuando ya el misterio, digamos, se pone de frente. Claro que sí, la iglesia lo aprueba, ¿no? Muchas veces lo aprueba, pero siempre queda como una duda de parte de la ciencia, sobre todo, y para darle también este paso, ¿no? Para marcar ese equilibrio, porque no podemos darle todo el crédito a la fe, pero tampoco todo el crédito a la ciencia. Entonces, por esta razón, para marcar ese equilibrio, recurre, ¿no? La fe necesita de la ciencia en algunos casos y la ciencia necesita de la fe, ¿no? Para complementar, sobre todo en casos de misterio, ¿no? De esto que estamos tratando y de esto que estamos hablando. Y justamente de ese libro, que lo compartías, que Papa Juan Pablo II dice, la razón privada de la aportación de la revelación ha recorrido caminos secundarios que tiene el peligro de hacerle perder de vista su meta final. Y la fe privada de la razón ha subrayado el sentimiento y la experiencia, corriendo el riesgo de dejar de ser una propuesta universal. O sea, cuando ese misterio, lo compartíamos en el texto, cuando ese misterio llega a ser un simple sentimiento. Y justamente me acuerdo que hay una canción católica que por ahí pueden escuchar, justo hay una frase de una canción que dice, para que mi amor no se quede en un sentimiento, porque yo creo que a veces confundimos la fe o la encasillamos nada más en eso, en esa parte emocional, y ya cuando pasa algo fuerte, pues estamos un poquito enojados hasta con Dios, porque ¿por qué eso? Yo te canto, yo te alabo, no, justamente se queda esa fe en ese sentimiento y no le damos también paso a la razón, que es lo que se cita en el libro. Sí, justamente esa parte, ¿no? Muchos caemos o muchos nos quedamos en el sentimiento. Con esto no digo que el sentimiento sea malo, para nada. El sentimiento nos ayuda o nos inicia, nos hace entrar en esta dinámica de conocimiento, ¿no? Porque el sentimiento justamente nos hace enamorar de algo, ¿no? O nos hace entusiasmar en algo que nosotros queremos conocer, ¿no? Entonces primero nos enamoramos de algo y ahí vamos, o primero nos ilusionamos con algo y es allí donde que vamos buscando el conocer, ¿no? Buscando saber más en el caso de una persona, porque en casos concretos, una persona, conocemos a alguien y queremos conocer más, ¿no? Pero esto se da por un sentimiento, por un acto de, no sé, algo, una chispita que pasa allí, ¿no? Si queremos saber más de esa persona. Lo mismo pasa con Dios y con las cosas divinas, con el misterio, que nos llega esto, ¿no? Que queremos conocer más. Primero se da un deslumbramiento, un sentimiento que nos mueve un poquito, las canciones, cantos, todas esas situaciones nos mueven un poco y ahí tiene que nacer las preguntas, ¿no? Las preguntas que nos planteábamos al inicio también, ¿no? ¿De dónde vengo? Pero es un de dónde vengo mucho más profundo, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo de lo divino, ¿no? ¿Y a dónde voy? O sea, ¿cuál es el propósito que Dios también ha puesto en mí? Exacto. Entonces, allí no nos podemos quedar solamente con la ciencia, con la fe,
uy, que esta parte es muy bonita, muy linda, pero como tú decías, ¿no? Muchas veces sucede alguna cosa negativa y es allí donde que nos alejamos o nos peleamos con Dios. Para esto es importante la razón, ¿no? Justamente, bueno, el sacerdote en la homilía compartía, creo que fue la semana pasada, que a veces cuando vivimos estos retiros espirituales, que pasa mucho, pues salimos muy, un poquito más elevados, ¿no? Muy deslumbrados de todo lo que ha sucedido, de ese ambiente, y a veces hasta no queremos salir al mundo real, porque ya vienen las responsabilidades, las obligaciones, y pasa una semana después de salir de este retiro, y ya vamos enfriando, hasta llega un punto como católicos dejar de ir a misa, a todos esos proyectos que nos ilusionaban, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto, se va quedando, cuando no hay el equilibrio de la razón, ¿no? Porque al final, pues, eso va a ser, como tú dices, ¿no? Que surjan estas preguntas, quiera también formarme, que también quiera educarme, y de ahí poder hacer de mi vida una vida en Dios cuando esté pasando situaciones agradables, que le agradecemos, y cuando también vivamos cosas que nos puedan sacudir un poco, ¿no? Justamente hoy ya conversábamos de que una situación donde puede empezar a dudarse nuestra vida o fe y razón fue en la pandemia, que lo compartíamos, ¿no? Donde decíamos que no, Dios nos castiga, Dios nos castigó, porque por tantos mal que hemos hecho a este mundo, Dios nos está castigando con la pandemia. Y había otra parte donde se decía que hubo un virus hecho en laboratorio, que fue el murciélago, que en otro país. Entonces ahí a veces tocamos mucho ese tema, ¿no? Razón y lo metemos también a Dios. Y cuando esa fe no está tan cimentada, nos quebramos. Ajá, sí, justamente, ¿no? Y muchas de las veces la razón, cuando no está bien encaminada también, porque esta es otra de las razones, otra de las circunstancias que suceden mucho, cuando la razón no está bien encaminada, se tiende a quedarse en la parte justamente muy científica o meramente científica, meramente humana, y dejamos del todo a las cosas divinas, ¿no? Al misterio. Entonces, es allí justamente le acusamos a la ciencia, los científicos hacen esto, y siempre se dan o se tratan de dar respuestas desde la parte científica. Tú hablabas también en la tarde mientras conversábamos todos los desastres naturales que vienen pasando, ¿no? Y que todo esto pues también nos marcan o nos interpelan a ver qué es esto, ¿no? ¿Es culpa de Dios o qué sí mismo está pasando? Y muchas veces yo lo decía, lo mostraba ahí un poquito de que no es Dios. No es Dios siempre el que marca esto, pero sí nos puede ayudar estas situaciones a corregir ciertas actitudes que nosotros tenemos, ¿no? Cuando hablamos de valores, ya muchas veces se han perdido estos valores o se va desvirtuando esta palabrita, ¿no? Valor de las cosas, de las personas. Y cuando se va desvirtuando, pues se va alejando de esa criatura, de que somos criatura, y nosotros pues muchas veces vamos pensando desde la razón que somos autosuficientes, ¿no? Entonces, y justo retomando un poquito el tema de la pandemia, yo creo que muchas personas regresaron a su origen, ¿no? O regresaron a ver a Dios no como el que estaba castigando y que es el final de los tiempos, que al final solamente él tendrá la respuesta, sino como un regresar a verlo y volver a creer en él, volver a vivir una oración, volver a retomar misa que no existía, o retomamos esta vida activa como cristianos que somos. Y digo retomamos porque yo lo pasé, o sea, también llegó un punto donde estaba un poquito mal
Y sí, la pandemia me sacudió, pero un poco de manera espiritual, no renegándole, teniendo miedo, sí, pero regresar a Él, que al final Él podría tener la respuesta y Él podría abrazarme en esos momentos de miedo. Entonces, cuando pasa estas situaciones podemos también darle el mérito, pero positivo a Dios. No decir que es un Dios absolutamente castigador, es lo que decimos, que solamente está aquí para cumplir con el castigo que nos va a dar por cometer acciones malas. O que todos esos desastres que estamos viviendo es consecuencia de un castigo que Él nos va a dar por todo lo malo que nosotros estamos portando con la naturaleza o con Dios. No verlo tampoco de esa manera. Sí, ciertamente. Tomemos en cuenta, y esto pues ya mucho desde la fe, que Dios es padre y madre, hablamos siempre, ¿no? Y sobre todo, Dios es un padre amoroso. Como padre amoroso, pues muchas veces nos llama la atención. Muchos podremos hablar de castigo, de corrección, pero sí es un llamado de atención, es un ubicarnos nuevamente en nuestro, decías tú, en nuestro origen, ¿no? Para lo que estamos llamados a ser o para lo que somos en realidad o lo que debemos ser. ¿Y será que entonces ahí nos llama nuevamente a esa pregunta con la que empezamos el programa, ¿no? ¿Para dónde vamos o quiénes somos? Justamente ahí nos lleva a volver a preguntarnos, pero esta vez desde esa reconciliación con Dios. Claro que sí, decíamos, ¿no? Las preguntas van a ser y van a girar siempre. Muchas veces por diferentes circunstancias de la vida nos tendemos a alejar, ¿no? Y tú lo decías un poquito, la pandemia a ti te hizo reubicarte nuevamente, ¿no? Y eso virtualmente. Y eso nos pasa a todos, de diferentes maneras, de diferentes circunstancias. Unos vivimos y experimentamos unas cosas, el otro puede experimentar otras porque somos diferentes. Pero en esa diferencia también debemos marcar y debemos mostrar que todos somos hijos de ese Padre amoroso, ¿no? Y como Padre amoroso nos llama la atención, pero sobre todo nos corrige con amor. Y esa corrección con amor justamente es para que volvamos a Él, ¿no? Para que miremos nuestro origen, dónde está cimentado nuestro origen, en dónde está nuestra vida, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿No? Las preguntas cruciales que deben marcarnos siempre. ¿Quiénes somos? ¿No? ¿Y qué estamos llamados a hacer? Me estaba recordando mucho esos días, entré un poco más personal, estaba recordando mucho esos días y justo esos días cantaba mucho esta canción que les indiqué, esta frase, ¿no? Era para que mi amor no sea un sentimiento, porque humanamente yo sabía y tenía miedo de que al final de la pandemia ese sentimiento o ese amor que yo sentía por Dios se iba a empezar a disminuir. Yo humanamente sabía que iba a pasar eso y la cantaba como haciendo esa oración a Dios de que me ayude a que no se quede justo ahí, ¿no? O llegando o retomando el tema, que no se quede justo en esa fe, en ese sentimiento, en esa ilusión, sino que llegue a madurar ese amor que yo estaba nuevamente empezando a tener por Dios. Y ese madurar era que a pesar de que pueda vivir otra situación buena o mala o negativa, pues que no me vuelva a apartar de Él. Entonces creo que aquí, sin haber puesto un nombre a esa anécdota que estaba viviendo en la pandemia, pero creo que estaba pidiendo a gritos, quiero vivir mi fe y mi razón contigo bajo ese equilibrio que Él también nos invita, porque Él, como nos ha dado la razón, nos invita a que nuestra mente también se haga todas estas preguntas de querer conocerlo más a Él, de querer saber un poco más. Y yo creo que le estaba diciendo, ¿no? En mi canto no quiero perder la razón y no me quiero quedar simplemente en un pequeño sentimiento hacia Él. Mira, mientras tú hablabas ahorita, también recordaba nosotros en nuestra cultura latina y sobre todo nuestra cultura ecuatoriana,
somos muy de fiestas, ¿no? Fiestas populares, de los santitos en los pueblos, sobre todo. Y no solo en los pueblos, en las ciudades, ¿no? Lo que llamamos justamente religiosidad popular. Y esto en algunos casos ha ayudado mucho porque nos acerca a Dios, pero nos quedamos solamente en esto, ¿no? Nos quedamos solamente en la fiestita, ¿no? Yo he escuchado porque tú sabes un poco, he compartido, oído compartir un poquito la palabra de Dios y todo esto en lugares, en estos pueblos, y hablan justamente de que hay que prepararse para la fiesta, ¿no? Llega, por decirlo, agosto, y cada agosto celebran la Virgencita del lugar, ¿no? Y se preparan y hacen todo para la fiesta, pero muchas veces, o hacen con castillos, sobre todo en la parte de la sierra, con castillos, con todas las cosas, comida, exacto, pero se olvidan, esto ya es muy humano, pero se olvidan que justamente para quién están haciendo, ¿no? Y el santito pues no hace el milagro como tal, sino Dios. Entonces se olvidan justamente de Dios. Y el momento de la Eucaristía es como que ya porque toca, o muchos pues van alcoholizados a vivir este momento que debería ser el momento central de toda la fiesta, lo viven de una manera no correcta, ¿no? Y queda justamente en lo que tú dices, un sentimiento, y no se llega a la profundidad, a una convicción. Yo soy cristiano, yo soy católico y tengo mi base, mi sentido puesto en la verdad, ¿no? Que es justamente en la revelación que hablábamos. Y ahora, yo creo que de este hay muchos ejemplos que pasa mucho en nuestro entorno, y recuerdo que en esta Semana Santa tuve la oportunidad de pasarla en Quito, no vamos a decir la iglesia, pero habían personas que, bueno, no la Semana Santa, sino miércoles de ceniza, y nosotros como católicos pues estamos acostumbrados, vivimos la misa, recibimos la ceniza y nos retiramos. Y esto es como un signo de vivir esa, sería ese pedir perdón, ¿no? Quizás esa humillación de que somos polvo, de que somos indignos ante Dios, y de que nos invita un poco a meditar y después reconciliarnos con Dios. Entonces en la misa pasaba mucho que ya había culminado la misa y la gente simplemente se bajaba de los carros a ponerse la ceniza y se retiraba, sin vivir el misterio que es la Eucaristía o lo que es verdaderamente importante, simplemente por un fanatismo o por publicar en las redes sociales una selfie porque llevo la cruz de la ceniza y ya soy católica. Y hay que decir que esos católicos no nos representan tampoco. Claro que sí, y mira lo que tú decías, ¿no? Yo viví algunos o varios años en Quito y justamente esto, ¿no? La gente durante todo el día, todo miércoles de ceniza, va a las iglesias a pedir la ceniza, ¿no? No saben ni por qué, porque esto sucede mucho, no saben el por qué se ponen o se impone la ceniza, pero siempre llegan a pedir, ¿no? Y a los sacerdotes o los hermanos que imponen la ceniza dan una explicación y la gente no le presta atención a la explicación que dan por la ceniza, simplemente ellos quieren tener un poco de polvo en la frente y se acabó el asunto. Y eso no es, y ahí es donde como cristianos, como católicos, invitamos también a vivir la razón, porque si nos ponemos en este caso de la ceniza, a investigar por qué la ceniza, por qué el significado, primero desde dónde queman, de dónde origina la ceniza, vamos a recibirla con mayor responsabilidad también. Y vamos a también hacer ejemplo en nuestro entorno de que estamos viviendo algo bajo también argumentos, porque la iglesia, gracias a Dios, pues tiene todo misterio, creo yo, o en su mayoría, todo rito que vive la iglesia tiene su argumento. No es que lo hacemos por ligereza, por querer ser populares, no, simplemente porque tiene un argumento muy sólido, y a eso justamente nos invita la razón, a educarnos, a formarnos, ¿no? Claro que sí. Y bueno, creo que este sería un tema incluso para compartirlo en otra ocasión, porque ya se nos está acabando el tiempo. Queremos agradecer infinitamente
sin antes decir y sin antes invitar sobre todo a cada uno de ustedes a que tratemos de vivir coherentemente, sobre todo esta parte, coherentemente, y con ese equilibrio que debe tener el ser humano entre la fe y la razón, el conocimiento humano, pero también sin dejar a un lado el conocimiento divino, ¿no? La parte de Dios, no apartarla de nuestra vida, porque todos somos, y decíamos la semana anterior sobre todo, hablábamos de que todos venimos de un principio y de un ser superior, ¿no? Todos somos criaturas y por ende tendemos a mirar hacia arriba, a mirar hacia ese creador. Todos somos criaturas, decíamos, ¿no? Entonces, por esta es la invitación en este día, sobre todo, a vivir este equilibrio, a vivir entre la razón y la fe, marcando, sobre todo, o que se marque nuestra fe por medio de la razón, o dar respuestas de nuestra fe con razones concretas y sobre todo con la parte de coherencia. Seamos testimonios siempre de que somos cristianos. Así es, y si tenemos alguna inquietud, lo decías la semana anterior, pues compartirlo o hacerlas al sacerdote está en todo, debería tener toda la apertura para poder resolver esas dudas y tampoco sentirnos que estamos pecando contra Dios por hacer alguna pregunta o si tengo alguna curiosidad dentro de la iglesia, dentro de la misa. Y bueno, justamente eso, a vivir ese equilibrio que no está mal entre razón y fe. Invitarlos a que nos sigan, por favor, en nuestras redes sociales, que compartan, que se sigan conectando con nosotros. Todos los lunes, 18 horas, estaremos compartiendo con ustedes. Y bueno, todo comentario, toda sugerencia, bienvenido también para poder vivir con ustedes un poquito más este programa. Me despido, José, ¿algo? Igualmente nos despedimos, invitarlos, como decía, a vivir esto, y si algún comentario tienen, alguna duda, quieren hacernos unas preguntas, háganos llegar a nuestras redes sociales. Un abrazo en el Señor, bendiciones.